El conflicto que vive Siria se agravó. Luego de ciertos hechos ocurridos en los últimos días, según Naciones Unidas, la guerra ya ha dejado 4 millones de personas en situación de crisis y a 60.000 refugiados en otros países. Además, los muertos en el conflicto se están acercando a 70.000 y los heridos aumentan al doble de esta cifra. Esto hace de la guerra la más extensa, mortal y sangrienta de la primavera árabe y el peor conflicto que ha ocurrido en la historia de Siria. Se inició el 26 de enero del 2011, influida por otras protestas simultáneas en la región que exigían profundos cambios de gobierno y en los que han sido descritas como sin precedentes, como en Túnez, Egipto y Libia. Parte de los manifestantes demandaban más libertades y plena democracia, así como un mayor respeto de los derechos humanos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los rebeldes y los opositores luchan con un fin más específico: la renuncia, arresto o incluso ejecución de Bashar al-Assad. Para los inicios de 2013, la guerra sigue en una etapa conflictiva, con un cese al fuego muy lejano. Las tropas del gobierno siguieron bombardeando puntos estratégicos para los rebeldes, y estos a su vez continuaron con los atentados y los enfrentamientos. Entre el 2 y el 4 de enero, hubo fuertes bombardeos de los rebeldes en Damasco y las contiendas se siguieron viviendo en las principales ciudades conflictivas. El 6 de enero, el presidente dio un discurso público en el que llamaba al diálogo y al cese de la violencia, pero este no fue aceptado por los rebeldes, lo que hizo que el gobierno siguiera con sus ataques. Además, los ataques en Alepo se han intensificado de tal manera que la ciudad se encuentra devastada. El 6 de marzo del 2013, los rebeldes invadieron y dominaron la ciudad de Raqqa, convirtiéndose en la primera ciudad en caer completamente ante los rebeldes. El mismo día, la estatua de Hafez al-Assad fue derrocada y los carteles de su hijo, Bashar, fueron quemados y destruidos. Este grupo de críticos del régimen sirio, integrado por miles de personas, está apoyado por el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Libia, en tanto que los gobiernos de Egipto y Túnez han reconocido que enviaron municiones a los rebeldes. Deben defenderse de los atentados que sufren todos los días, declaró el presidente egipcio Mohamed Morsi, defendiendo así la intervención de su gobierno en el conflicto. Si bien el gobierno tunecino no ha informado nada, una alta funcionaria del gobierno que encabeza, Moncef Marzouki, sostuvo que por la defensa de la democracia deberían apoyar a los que se oponen al régimen más autoritario de todos. El gobierno de al-Assad aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Solo se informó que responderán cada ataque rebelde y tomarán represalias con cada país interviniente en un conflicto interno. El vocero de al-Assad, Radnan al-Riyyi, consultado sobre el número de defensores del régimen, dijo: "Eso no importa, sea uno o sean todos, atacarán porque se sienten atacados". ¿Con qué apoyo cuentan?, consultó un cronista de un diario del interior iraní, a lo que al-Riyyi enumeró: "Somos apoyados por Venezuela, Rusia, China, Norcorea e Irán, pero ninguno nos provee de elementos para el contraataque". Finalmente, sostuvo: el presidente y su gabinete están preparando un documento de declaración con respecto al apoyo de terceros países al grupo rebelde. Luego del pronunciamiento, ninguno de estos países debe alegar desconocimiento de nuestra posición y de los posibles procedimientos que emprendamos para defender el interés nacional. En horas de la tarde del día domingo, en momentos en que se desarrollaba la mencionada conferencia, el gobierno realizó ataques con francotiradores a un grupo que con pancartas y en paz protestaba frente al Ministerio del Interior. El saldo del ataque fue de 10 opositores muertos. Para prevenir manifestaciones, al-Assad permitió el bloqueo de numerosas ciudades, tomando como eje principal de su contraofensiva el corte en el suministro de agua y electricidad. Como agravante, además, desde la Secretaría de Alimentos del gobierno sirio, se emitió un comunicado anunciando el racionamiento del ingreso de alimentos a las ciudades sitiadas. Durante las siguientes 24 horas, 50 han sido los muertos en distintos puntos del país. Los civiles opositores en las distintas ciudades han ejecutado al menos 20 miembros del ejército, pese a que algunos de ellos se niegan a disparar a las multitudes manifestantes, desobedeciendo el mandato del presidente.
En Siria, desde 1963, está declarado el estado de emergencia, situación que otorga a las fuerzas de seguridad plenos poderes de detención a los ciudadanos. Así, los derechos civiles están suspendidos y se denuncian violaciones de los derechos humanos en los enfrentamientos. Estas situaciones de violencia generan desplazamientos internos y, sobre todo, hacia los países limítrofes. Se registran más olas de desplazamiento hacia Turquía, el Líbano y Jordania, quienes fueron alojados en campos de refugiados para su atención y contención. En estos campamentos se vive en situaciones críticas de salubridad, debido a la cantidad de refugiados y a los pocos médicos y enfermeros. En horas del lunes, sin embargo, una información conmocionó a la comunidad internacional, que alertó sobre sus trágicas consecuencias. El gobierno sirio utilizó armas químicas, sarín, en el asedio a las 3 ciudades, Alepo, Homs y Raqqa, contaminando así la red de agua corriente, confirmando las declaraciones hechas al respecto por Barack Obama. Ya durante la madrugada del martes, nuevamente habló el presidente egipcio, quien utilizó esta información para justificar su apoyo a los rebeldes. Además, hizo un llamamiento a los países del mundo. Están atentando contra vidas humanas, y esto requiere de una posición firme que lleve al fin del conflicto y al establecimiento de una democracia. Con estos agravantes, se espera que en las próximas horas sean más los desplazados que se convertirán en refugiados al traspasar las fronteras de su país. Con la noticia de la contaminación del agua, además de profundizar la crítica situación humanitaria, se generó paranoia con relación a su consumo. Y en vistas del razonamiento aplicado a los alimentos, se espera que en breve se agoten las botellas de agua mineral, lo que podría traer consecuencias de extrema gravedad. Aún no se conocen datos ciertos de afectados por el agua contaminada. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto, para detener el sufrimiento del pueblo sirio. El llamamiento, hecho desde Santo Domingo, República Dominicana, donde está de visita, instó a disminuir los niveles de violencia. Ya finalizado su discurso, fue tajante con la solución que propone en nombre del organismo que dirige. Hay que poner fin a los enfrentamientos, poniendo en marcha un plan de ayuda humanitaria y reclamando la intervención política y militar de la ONU. Horas después de las palabras de Ban, la reacción en el mundo no se hizo esperar. La Unión Europea pidió la renuncia de Al-Assad y el inicio de la transición hacia la democracia. Lo hizo mediante un comunicado firmado por todos los países miembros. La Liga Árabe ratificó la suspensión aplicada a Siria, agravada por la violencia que vive, y llamó a los países árabes a unirse para solidarizarse con sus hermanos civiles e inocentes. La OTAN llamó a disminuir los niveles de violencia o, advirtió, se verá obligada a intervenir con o sin apoyo de la ONU para proteger a los civiles. El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a través de una conferencia televisada en cadena, manifestó su alarma por la situación en las fronteras turca-siria y reclamó ayuda por la situación humanitaria al interior de Siria y en los campos de refugiados. Ya me comuniqué con el secretario general de la ONU, a quien solicité intervenga en los campos de refugiados con ayuda humanitaria y le manifesté, en nombre del pueblo turco, el apoyo a una intervención militar en Siria. Paralelamente, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, acusaba a Estados Unidos e Israel de fomentar la violencia de los rebeldes sirios. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país no aceptará una intervención militar. El motivo, la base naval que Rusia tiene en territorio sirio es indispensable para nuestra seguridad nacional. Las presidentes de Argentina y Brasil, Cristina Fernández y Dilma Rousseff, que están reunidas en la ciudad brasileña de Curitiba, anunciaron que sus países donarán alimentos y medicamentos a los campos de refugiados. Las mandatarias instaron a los países miembros de la UNASUR a colaborar con la población afectada por los conflictos, siempre que se garantice el inicio del proceso de paz y la transición hacia la democracia, según palabras de Fernández.